Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Santiago Rosario TV. En esta oportunidad vamos a hablar de la rendición de cuenta que acaba de hacer el presidente Luis Abinader con memoración al 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional, que en nuestro país, pues cada mandatario va a la Asamblea Nacional para rendir cuentas de los logros de su gobierno y de lo que ha hecho en su gestión pública, el manejo de los recursos y de las promesas que habían hecho. Pues en el día de hoy, pues queremos compartir con ustedes algunos puntos importantes del discurso del presidente Luis Abinader y otros 12 puntos que pudimos notar que el presidente no mencionó en su discurso. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con una reseña general del discurso, de algunos puntos que mencionó y le vamos a dar nuestra mirada con respecto a estos temas. Y bueno, por supuesto, vamos a hacer nuestro comentario en ese sentido para que podamos ir llevándole a ustedes una opinión del discurso del presidente. Lo primero que vamos a resaltar es que el presidente menciona al sistema bancario como uno de los ejes fundamentales de la economía nacional y que esto supone que ha habido un crecimiento y resalta en esa mención del sistema bancario la ampliación y crecimiento del Banco del Estado, el Banreservas, por las inclusiones y por las iniciativas internacionales que ha implementado. También el que este banco se ha diseminado en toda la geografía nacional con sucursales en la mayoría de los pueblos del país. Y eso el presidente lo resaltó. Nosotros vemos eso como positivo dentro del discurso del primer mandatario Luis Abinader. Por supuesto, en esta parte, en el segundo punto que voy a mencionar dentro de esas menciones importantes que el presidente hizo en el discurso, fue el famoso aumento salarial. Un famoso aumento salarial que en el día de ayer se aprobó con el Ministerio de Trabajo y el empresariado y el gobierno. Y este aumento salarial supone que va a ser de un 20%, pero oiga bien, pueblo dominicano, pueblo trabajador, pueblo que cada día se levanta con una expectativa de trabajo y de progreso. Este aumento salarial que fue aprobado y que el presidente lo resalta como un logro histórico en el discurso, no es nada de eso, no es nada de logros, porque este aumento salarial del 20% ha sido un disfraz de decir que están aumentando el salario, pero oiga bien cómo es en dos partidas, una de un 12% en en el mes de abril de este año y un 8% en el mes de febrero del 2026. Y ahí es donde el presidente suma el 20% de aumento, cuando sabemos que los empresarios no cumplen con eso, no cumplen.
Pero además, el que se haya dividido así en esta forma y en ese periodo de tiempo de casi un año, quiere decir que ese aumento no va a significar nada para los trabajadores dominicanos, porque en el tiempo se va a diluir, se va a desvanecer los 2 o 3 pesos que le van a aumentar a aquellas empresas que vayan a aumentar el, el salario, porque el tiempo va a consumir ese poco aumento y no se corresponde con con la realidad el 20%. No se corresponde porque la canasta básica está muy alta, está rondando los 55 mil pesos mensuales, cuando los salarios andan entre 10 y 15 mil pesos. Entonces, eso es una parte ahí que el presidente mencionó también de, de esa equivalencia del salario en los últimos 4 años con el aumento de la inflación y por supuesto, de la canasta básica. Y dice de que el salario está rondando el 80% y el 90% de la canasta básica. No es cierto, no es cierto, porque un salario de 10,000 pesos mensuales, cuando esa persona apenas consume, obtiene 10,000 pesos y tiene que gastar 50,000 en comida, pues ¿cómo es que vive? Imagínese usted, está en pobreza porque ni come, no le da ni siquiera para comer, más el transporte que está caro, más los servicios, más su vida, ¿cómo va a vivir? Entonces ahí eso fue un punto negativo que el presidente mencionó que no debería mencionarle en esa magnitud porque no hay tal logro. Seguimos con que él dice que la educación va en una franca calidad y menciona por qué va en esa calidad, que va hacia la calidad, porque menciona aquí de construcción de escuelas, nuevas aulas, menciona de los alimentos, del desayuno escolar, entre otras cosas. Menciona también ahí el transporte que se implementó, un transporte que lo que vemos es beneficencia para los empresarios del transporte, pero no vemos esa eficiencia en el transporte para los estudiantes, porque es que vemos guagua transportando niños a menos de 500 metros, no necesita un transporte ahí. Ese transporte para las zonas rurales, donde tienen que trasladarse a un largo trayecto los estudiantes. Pero cuando tú ves escuelas que están a menos de 500 metros y hay una población que también vive ahí, entonces, ¿para qué darle transporte a esos niños que están ahí mismo en una zona de menos de 500 metros? ¿Qué sé yo? 300 metros. Aquí hay escuelas que están cerca. Entonces, ¿por qué darle ese transporte? Y por eso no le veo como la lógica a invertir tantos millones de pesos al mes para ese transporte. Pudiera ser para algunas zonas específicas, pero lo que hemos visto, por supuesto, aquí en San Cristóbal, que están dando transporte en un barrio a un niño que está en el barrio ahí mismo, que vive ahí al lado de la escuela y le están dando transporte ahí. Yo no sé para qué, pero bueno, también dentro de la educación menciona de entrega de laptops y tabletas para los profesores. Eh, Dice que eso es parte de la calidad. Hay que ver, hay que ver. También menciona de los uniformes del INAVIES. Óyeme, una corrupción que hay en INAVIES con el encargado de esa dependencia del Ministerio de Educación, el señor Castro, que yo no sé qué hace ahí en esa institución, solamente beneficiando a sus empresarios amigos con contratos multimillonarios, pero no ha sido
favorecidos realmente. Todavía los padres tenemos que comprar el uniforme de los estudiantes, porque no es verdad que los uniformes llegan a toda la población, como dice el presidente en su discurso, y que esos zapatos no llegan, no se lo entregan a todos los estudiantes. Entonces, ¿por qué dicen que le están entregando zapatos a los estudiantes del país cuando no es así? Entonces, ni mochila, ni pantalones, ni polecher, ni zapatos le están entregando a todos los estudiantes. Ellos hacen un plan piloto y le entregan a una parte de los estudiantes del sector público, pero no es que llega a todo. Y además, también llegan esos uniformes cuando ya el periodo escolar ha comenzado y ya van 2 o 3 meses. Lo que significa que para los padres tenemos que comprar el uniforme cuando vaya a comenzar el año escolar. Porque dime tú, ¿cómo va a iniciar un estudiante que le vienen a entregar el uniforme, el poco uniforme que llega a los centros públicos en diciembre o en enero, y ya el periodo escolar comenzó en agosto? Dígame usted, ¿qué eficiencia es esa? Pero además, no se justifica ese plan de uniformes a esa forma, porque los padres están comprando el uniforme como quiera. Bueno, entonces por eso quiero mencionar ahí, porque el presidente resaltó en la calidad de la educación por esas cosas que se están entregando, pero que esas cosas realmente no van a satisfacer las necesidades de las familias pobres. No, porque eso se queda en los coladores de los distritos, los directores, los dirigentes políticos. Se queda ahí, no llega a las familias pobres. Las familias pobres siguen comprando uniformes todos los años. Entonces el dinero que se aprueba en INAVIE no se distribuye realmente a los niños de escasos recursos. No se distribuye. ¿Para qué? Porque esa dependencia debe ser liquidada, no debe seguir funcionando INAVIE, porque ha sido un foco de corrupción y se está yendo todos los recursos que van a ayudar supuestamente a los pobres, se está yendo por ahí. Entonces, lamentable que el presidente resalte supuestamente todos los recursos que se están entregando a través del INAVIE, cuando eso no beneficia al pueblo. Habla también, como cuarto punto, de la pobreza, que dice que redujo, pero sigue en un 17%. La pobreza en República Dominicana está rondando el 17.5% de la población aquí en este país. Y la pobreza extrema está rondando el 4%. En Pedernales dice que en enero y febrero han llegado unos 14,000 cruceristas. Eso es positivo porque la zona de Pedernales se está desarrollando. No como se prometió, pero por lo menos los cruceristas están yendo a Pedernales. Vimos muchos aplausos forzados cuando no se necesitaban aplausos, pero como normalmente se estila, que los asambleístas y los invitados al discurso, a la Asamblea Nacional, pues tengan esos aplausos. Esa es la dinámica. Aplausos, aplausos como focas. Vemos también, bueno, mencionó de que el gobierno ha entregado 53,000 viviendas en el proyecto de Vivienda Feliz. Y quiero hablar de este caso porque me toca muy cerca, ya que este programa de Vivienda Feliz, que fue lanzado en el pasado, en el primer gobierno de Luis Abinader, señores, se presentó como una proeza, pero realmente se ha convertido
en una búsqueda para los funcionarios y para empresarios que tienen recursos importantes y que pueden comprar. Desde que se anuncia un proyecto de vivienda feliz en una localidad, lo primero que llegan ahí son los empresarios de viviendas y eh, compran, adquieren las viviendas que van para los de clase media que puedan adquirir esa vivienda. Entonces la quieren personas, funcionarios y empresarios con grandes riquezas que tienen sus viviendas y que la van a adquirir para alquilarla. Y en todos los proyectos de vivienda feliz y otros proyectos de vivienda que hace, bueno, el Instituto de la Vivienda, eh, son adquiridas por empresarios y funcionarios con grandes recursos para tener en cada localidad proyectos de alquileres en esos programas de vivienda feliz. Lo que significa que no van a beneficiar esas supuestas 53,000 viviendas que dice el gobierno que ha entregado, no van a cubrir el déficit de vivienda porque la están adquiriendo personas que ya tienen viviendas, empresarios y funcionarios. Entonces, ¿dónde está realmente la observancia, los requisitos de estos programas para que las personas que no tienen vivienda, porque se supone que deben hacer un censo de la población que no tiene vivienda propia, y a esas personas que no tienen vivienda propias y que puedan calificar para el programa de vivienda feliz, a esas personas que deben ir enfocados este programa, no a las personas que ya tienen vivienda, que tienen dinero y que se aprovechan de esos bonos para adquirir más viviendas y alquilar. Entonces, en ese caso, realmente no tiene sentido el que el presidente hable de eso porque no es real que va en aumento o la reducción del déficit de vivienda de la población. En el séptimo punto que quiero opinar, se trata de que vuelve a hablar de las cañadas que están saneando como Guajimía, que dice el presidente que el gobierno ya lleva un 50% de recuperación de la cañada de Guajimía. Pero recordemos que hace unos 10 años más o menos, menos, creo que 8 años, el gobierno de Danilo Medina también rescató esa cañada. Pero también creo que en el gobierno de Leonel Fernández también se hizo se inició con la recuperación de la cañada de Guajimía ahí en Herrera. Y cuando vemos este anuncio de nuevo, que el presidente dice que recuperaron la cañada de Guajimía en más de un 50%, yo digo, pero ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se sigue recuperando la cañada cuando se supone que eso ya era un tema del pasado? Bueno, eso ahí no lo entendí. Notamos muchos errores de lectura, el teleprompter del discurso, muchos errores de edición y de la buena, el buen discurso, vamos a decir, del presidente a la hora de leer este discurso de 2 horas 25 minutos más o menos que duró el discurso. Eh, Mencionó algunas provincias del país, dentro de ellas mencionó a Santiago, mencionó a Puerto Plata, el Distrito Nacional, mencionó el Gran Santo Domingo, a Pedernales, en San Juan también, mencionó a San Cristóbal con algunas cosas que más adelante voy a decir, mencionó a Punta Cana,
mencionó a Higüey, mencionó a Asua y así, pero las mayorías de las provincias de, con grandes necesidades no fue mencionado ningún proyecto que vayan a resolver problemas en esas localidades. Un punto muy importante que valoramos como positivo fue la mención de las cuevas del Pomier y la detención de las operaciones mineras en esa localidad de San Cristóbal, con la paralización de esas operaciones de la empresa Docalsa y otras empresas que están ahí en esa localidad, afectando directamente las cuevas del Pomier. Entonces el presidente hizo mención de eso, que es un tema reciente y que está ahora mismo en tapete, está en tendencia, porque vimos en esta semana que los equipos pesados de la empresa Docalsa que se estaban trasladando para Najayo Arriba y que los moradores de esa localidad pues la impidieron y le retiraron los equipos con manifestaciones en las calles. Pero también ayer vimos que camiones del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas, militarizaron las zonas del Pomier, donde las empresas mineras y la empresa minera Docalsa sobre todo, que es la que está afectando directamente la entrada de las cuevas del Pomier, pues fue militarizado y el presidente resaltó esas ordenanzas y que se cumplieron. Así que el presidente mandó a detener inmediatamente las operaciones de las empresas mineras que están apostadas en el Pomier, en San Cristóbal, para que se pueda reservar, se pueda preservar el monumento de las cuevas del Pomier, que han sido afectadas grandemente con estas operaciones mineras. Y eso nosotros lo resaltamos como positivo porque es un reclamo de la población de San Cristóbal, de los que defendemos realmente nuestro pueblo. Para muchos que se benefician de eso, pues no quieren que se mude, pero nosotros sí requerimos y pedimos este punto y lo apoyamos. Vamos a decir que lo resaltamos como positivo en este caso. El noveno punto que el presidente mencionó y que nosotros pues queremos mencionar aquí también en este contenido es él resaltó la reforma a la Constitución, donde él sigue defendiendo y justificando la reforma constitucional que para mí y para muchos dominicanos no era necesaria porque ya el candado estaba y ya también lo del Ministerio Público Independiente, ahí está la elección del Consejo de la Magistratura que eligió a la nueva Procuradora General de la República, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, que también el presidente lo mencionó en ese punto. Pero a decir de este punto, realmente, con excepción de resaltar este punto como logros de su gobierno y de supuesta independencia del Ministerio Público o de la justicia, creo que el seguir mencionando la justificación de la reforma constitucional no le hace bien al presidente porque realmente eso fue algo que el pueblo no pidió y fue una reforma constitucional impuesta prácticamente por el presidente. Bueno, ahí terminan los 9 puntos que quería apuntar y que te quería como opinar o resaltar del discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional este 27 de febrero. Recordarle a nuestro público que pueden suscribirse a este canal, darle me gusta, comenta y comparte
este contenido para que llegue a más personas. Voy a mencionar ahora 12 puntos que el presidente no habló y que no mencionó durante su alocución en el Congreso de la República Dominicana. Y me encontré extraño que no se hablaran de esto porque realmente son puntos importantes y que el pueblo necesitaba escuchar algo motivador o algo de mención de estos proyectos. Y voy a comenzar con que el Ministerio de la Juventud quedó fuera del discurso del presidente, no mencionó ni resaltó ningún trabajo. Sabemos que hay un nuevo ministro de la Juventud, o bueno, ya no es tan nuevo, pero sí por lo menos no hemos visto nada del Ministerio de la Juventud. Esa es la verdad. No hemos visto ninguna acción positiva, ningún programa. Todo como que sigue ahí en ambivalente, un poco inactivo. El ministro Carlos Valdés no le vemos como esa, no sé, pero el presidente por eso tal vez, como no había nada del Ministerio de la Juventud que pudiera resaltar, no lo mencionó ni siquiera en su discurso de rendición de cuentas. Quedó la juventud fuera del discurso. El presidente no habló de la crisis de las EDES, no habló de los apagones, no habló de esas tandas de apagones que sufrió y está sufriendo la población dominicana. Aunque hace una semana, por los reclamos que ha estado haciendo la oposición y el pueblo en general, pues el presidente en su rueda de prensa semanal, pues me dijo de que esos apagones se tienen que ir desmontando. Y han ido bajando, pero siguen todavía algunos que afectan a los negocios, sobre todo a los pequeños negocios que necesitan la luz para poder vender sus productos. No habló de Punta Catalina ni de la ampliación, o sea, del sistema eléctrico, nada más lo que me resaltó fue de las energías renovables, las energías limpias, de que han ido creciendo, pero no puntualizó nada de los problemas que afectan al sector, que afectan a la población con respecto al sector eléctrico. Quedó fuera del discurso. El tercer punto que no se habló fue de las obras importantes. Señores, ¿pero qué pasó? Si en estos discursos normalmente se hacen promesas de obras importantes y también se hablan de los proyectos importantes que están en camino. No se habló nada de eso. Nada de eso se habló. No se habló de obras importantes de impacto en el país. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Será que este último periodo del presidente Luis Abinader no van a hacer obras? No prometen obras. Ni siquiera prometió obras de impacto. Solamente mencionó, obras públicas solamente lo mencionó, oiga bien, con la ampliación de la autopista Duarte, que, bueno, la ampliación de la autopista Duarte para allá, para hacia Navarrete, pero no aquí, de Santo Domingo a Santiago. No, ahí no se ha avanzado nada. Pero mencionó la ampliación de la autopista Duarte y mencionó el edificio nuevo de justicia, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, que lo inauguraron esta semana y que aparentemente, por lo menos el diseño es como bonito, como diferente. Es diferente, un diseño como no muy, como se acostumbran a estos edificios del sistema de justicia. Pero
A eso fue lo que resaltó del Ministerio de Obras Públicas. Qué pobre participación de obras públicas en el discurso de Luis Abinader en la rendición de cuentas. Nada, no se resaltó obras importantes de este gobierno. No se mencionó. Y vamos a seguir con dentro de los otros puntos para que vean otras obras que no se mencionó. No se mencionó o no se habló del sistema de emergencia 911. No se habló de eso. No se hablaron del famoso contrato de la DAE con la Cruz Roja de adquirir las ambulancias alquiladas por miles de millones de pesos. Entonces, eso quedó fuera del discurso. No se habló del metro de los Alcarrizos, que está atrasado más de un año. Según las promesas que se hicieron para esta línea del metro del kilómetro 9 a los Alcarrizos, eso lleva más de casi 2 años de retraso. Casi 2 años de retraso. Y no se habló de eso. Eso es como burlándose del pueblo para ni siquiera, como para quitarlo de la agenda. Pero el pueblo lo tiene muy presente porque recuerden que se inauguró el teleférico de los Alcarrizos, que era como una obra combinada con el metro, pero que se inauguró el teleférico sin terminar porque le falta esa coyuntura del metro. Pero por supuesto el teleférico no está en su completa ejecución. O sea, dime tú. Pero esas son de las cosas que a mí me gustan mencionar para que ustedes estén ahí pendientes, que nada más no es ver el discurso y callarse, no, hablen también, hablen también. Entonces ahí no se habló del metro, de los derrumbes, de las vigas que se caen, de las columnas que están mal puestas, muchos vicios de construcción, nada de eso se habló. No habló de la circunvalación de Baní, que se esperaba que también iba a estar lista a final del año de 2024, fueron de las promesas que dijeron. Pasó diciembre de 2024 y no se ha avanzado en la circunvalación de Baní. No habló de los precios de la canasta básica que anteriormente mencioné aquí, que no se habló de eso. No se habló de que sigue aumentando el arroz, se está vendiendo en los colmados a 60 pesos, se está vendiendo el pollo carísimo, los plátanos siguen vendiéndose a 30 y a 35 pesos en los colmados. Bueno, muchísimas cosas de la canasta básica que siguen en aumento. O sea, el presidente no habló de eso, lo que quiso resaltar fue logros, incluso supuestamente con el arroz del Ministerio de Agricultura y los arroceros. Pero si el arroz está a 60 pesos en los colmados, señores, ¿de qué logro está hablando el presidente en sentido en el Ministerio de Agricultura? Que vemos a un ministro ahí que lo ha dejado por estos 5 años seguidos y ni siquiera lo ha movido de puesto. De hecho, la gente de Hipólito él no lo está moviendo, porque sabemos que Limber Cruz es de la gente de Hipólito y ese ministerio se lo han querido dejar ahí a él todos estos años y no hemos visto avances sino retroceso y burlándose del pueblo diciendo que que esos precios son especulaciones, que eso es mentira, cuando realmente la realidad está que cuando usted va a un colmado o usted llama por teléfono un delivery y le dice cómo están los platos, están a 35 pesos, que el arroz está a 50 y a 60 pesos. Entonces, ¿de qué especulación está hablando? Pero bueno, no mencionaron nada de los productos de la canasta básica. Eh, el número 8 de los puntos que no se habló, bueno, por supuesto, no se habló de la cultura, no se habló nada. Sabemos que renunció Milagros Germán y que ahora está Roberto Salcedo, hijo, Robertico, pero ahí no,
no se habló nada de cultura. Nada de cultura. No se habló del teleférico, de las supuestas líneas del teleférico que van a hacer hacia, eh, bueno, a continuar de ahí de donde está el de los Alcarrizos para acá, para Herrera, y de Herrera para el 12. No se habló nada de eso. También dijeron de un monorriel para San Cristóbal. Tampoco se habló de eso. Eh, no se habló del monorriel de Santiago tampoco, que está súper atrasado. Esos son puntos que debemos resaltar, porque en Santiago tampoco se mencionó ni del teleférico de Santiago, ni se mencionó del monorriel de Santiago. En el número 11 no se habló de la corrupción, no se habló de los casos de corrupción que hay en este gobierno como una forma de cubrirlo. Y por último, no se habló de los contratos de las instituciones que han implementado, y que eso debe pararse por el mismo presidente, debió pararlo ahí en ese discurso. Esos contratos multimillonarios que están haciendo los ministros y los encargados, los directores generales de estas instituciones, que están alquilando edificios para sus instalaciones, a contratos que, óyeme, que solamente benefician a los dueños. Pero al final, estos contratos van a sangrar más el presupuesto de la nación y, por supuesto, el dinero del pueblo dominicano, como el contrato de pasaporte, el contrato de la OPTI, se dicen de contrato para el Ministerio de Interior y Policía, y todas esas instituciones que han hecho estos contratos de mudanza de su institución, con contratos multimillonarios, edificios de lujo. Nada de eso se habló el presidente. Y bueno, ahí terminamos con los 12 puntos que no mencionó el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas en este 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Y yo me encontré raro también que el presidente no hiciera promesa de aquí al 2028. El discurso fueron 2 horas, casi 2 horas y media, de prácticamente muchas menciones de cosas, palabras bonitas. No hubo como esos aplausos largos. No sé, careció de mucho de emoción, vamos a decir. Creo que este discurso va a pasar sin penas ni glorias, porque las cosas que se mencionaron no eran del todo lo que el pueblo esperaba. Creo que le faltó mucho sazón al discurso. Y como dije anteriormente, un discurso con muchos errores de lectura del teleprompter, errores garrafales de edición, palabras no bien articuladas, y bueno, que dejan mucho que desear. Así que comenten, dale me gusta, opinen aquí debajo sobre lo que hemos comentado, qué le faltó al discurso de Luis Abinader en este 27 de febrero, qué puntos no mencionó que ustedes esperaban que sea mencionado. Así que será hasta una próxima entrega de este espacio Mirada Final. Los maquitos no existen. Ven a Guillermo Comunicaciones. Aquí encontrarás todos los modelos de teléfonos de actualidad, desde el último iPhone, Samsung, Redmi y mucho más. Tenemos los accesorios al mejor precio del mercado. Guillermo Comunicaciones. Estamos ubicados
en la calle principal del barrio 5 de Abril en San Cristóbal, con el teléfono 809-984-4668. Guillermo Comunicaciones.